Aleluya. Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo estamos en esta preciosa hora? Bendecidos. Gloria a Dios, aleluya. La gloria y la honra sea para el Señor, mis amados hermanos. El día de hoy me ha tocado a mí llevar la palabra, la meditación. Y pues los invito, mis amados hermanos, a que vengamos al libro de Isaías en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Libro de Isaías, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. Vamos a leer. Dios me lo bendiga. ¿Me contestan un amén cuando lo tengan? Amén. Amén, aleluya. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Gloria a Dios, aleluya. Padre eterno que estás en glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Yo vengo pidiendo tu papito lindo. Que seas tú, Padre, glorificándote, mi Dios amado. Tú conoces la necesidad en cada vida, en cada uno, en cada corazón, Padre. Tú sabes, mi Dios amado, aleluya. Y sé tú enseñándonos, papito lindo, para que podamos llegar a la victoria, mi Dios amado. Para que en aquel día que tú vengas, que tú seas manifestado, Padre, nosotros no seamos avergonzados, mi Dios amado, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Toma el control, papito lindo, que tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mis amados hermanos, como ya sabemos, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos terribles, donde la palabra que nosotros estudiamos, la vemos que está dando cumplimiento, y de hecho de hace tiempo se ha venido dando cumplimiento a esta palabra. Y un día la palabra del Señor se va a cumplir, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Y en él no hay mentiras. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El Señor me ha traído a esta palabra, que nosotros vengamos meditando en ella. Como aquel pueblo, cuando el Señor los tomó de la esclavitud que estaban en Egipto, ellos clamaron al Dios vivo que los librara, clamaban, y Dios escuchó sus clamores y vio sus aflicción. Entonces Él vino en rescate, levantó un varón por medio de quien Él libertó a ese pueblo de las manos de Faraón. Los condujo en el desierto, los pasó por el mar rojo y los llevó a la tierra prometida. Cuando ellos ya estuvieron en la tierra prometida, Él les dio leyes, les dio los 10 mandamientos en el transcurso del camino, pero ya cuando entraron a aquella tierra les dio estatutos. Y también les puso la bendición y la maldición. Y podemos leer allá en el libro de Deuteronomio, no sé el versículo ni el capítulo, se me ha olvidado, pero ahí le dice el Señor a Moisés que verdaderamente ese pueblo se iba a apartar del camino de Dios, de sus caminos, se iba a apartar de la ley. Pero el Señor los engrandeció en gran manera sobre las naciones. Y llegó el día cuando ellos empezaron a prevaricar en contra de Dios, empezaron a apartar de las leyes de Dios.
Y nosotros podemos leer esa historia de Israel en el libro de Jueces. Cómo se apartaron del camino del Señor. Venían tal vez reyes que eran malos, que no seguían la ley de Jehová, y se apartaban, y todo el pueblo prevaricaba. Empezaron a adorar ídolos, a poner sus confianzas en imágenes, y se olvidaron de la ley del Dios vivo, de aquel Dios que los había libertado. Pero Dios en su misericordia les hablaba, levantaba siempre varones que les hablaba, que les exhortara, que se volviesen a Él. Les ponía palabra, que vinieran a Él, si no Él los iba a castigar, exiliándolos de aquella tierra, echándolos de aquella tierra. Y no quisieron entender, y así fue. Lo podemos leer en el libro de Jeremías, cómo Dios los manda 70 años de cautiverio al reino de Babilonia. Y profetizado está en la Biblia también que Israel, el pueblo de Israel, iba a volver, pero aún sigue todavía padeciendo aquella desobediencia. Y podemos ver el día de hoy cómo está, en medio de guerra, palabra de Dios, que así tiene que ser. Y un día va a venir una guerra tan terrible que Israel va a ser asolada, conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que sus mujeres van a ser violadas, todo va a ser destruido en aquel lugar. Va a ser rodeado de ejército cuando venga el anticristo. ¿Por qué? Porque no quisieron creer al verdadero Mesías. Se va a levantar uno falso, y ahí ellos van a caer en el engaño de aquel Mesías falso, de aquel hijo del diablo. Y se va a dar cumplimiento a la palabra de Dios, donde va a venir tan grande calamidad, dice la palabra de Dios, cual no ha habido jamás, y no la va a volver a ver. Ahora, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Podemos ver la historia de ese pueblo de Israel, cómo se apartaron de la ley de Jehová y cómo pagaron sus pecados. Cómo ellos vinieron pagando la desobediencia que tuvieron hacia el Creador. Y dice la palabra de Dios: oíd cielo y escucha tu tierra. Oíd pueblo de Dios lo que habla Jehová. Oíd pueblo de Dios los que nos está hablando Jehová de los ejércitos. Oíd cada uno de nosotros que habla Jehová a su pueblo en estos tiempos. Porque Dios no miente. En el Señor no hay engaño alguno. Él no está mintiendo y no está jugando con nadie. Él habla verdad y nos da testimonio con lo que ha hecho con aquel pueblo. Hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver con estos ojos que el Señor en su misericordia nos lo ha dado. Oíd pueblo de Dios lo que dice Jehová de los ejércitos: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios tiene cuidado de su pueblo, mis amados hermanos. Dios cría a sus hijos, los crece. Cuando venimos nosotros al camino del Señor, dice la palabra que nosotros somos como niños. Venimos necesitados de leche no adulterada, de leche no contaminada. Y Dios de aquí escoge a muchos vasos. Dios les da honra, porque quieras o no, cuando Dios le da un ministerio a alguien, eso es una honra para aquel varón. La gloria es para Dios, aleluya. Pero muchos, cuando ya son, ¿cómo decir la palabra? Dios los engrandece, por así decirlo, se inflan y se destruyen a ellos solitos y prevarican contra Dios, el creador de los cielos. Aleluya. Se apartan de la ley del Señor, vienen a desobediencia, empiezan a hablar locuras, se olvidan de la palabra de Dios y empiezan a estudiar otros ramos para aprender sabiduría. Si la obediencia a Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor. Y apartarse de todo mal, la inteligencia, dice el Señor, aleluya.
Y podemos ver ahora cómo el pueblo de Dios se ha apartado del camino del Señor. Podemos ver en estos días cómo el evangelio del Señor ha sido corrompido en gran manera. Dice la palabra de Dios que muchos van a prevaricar, muchos van a apostatar de la fe. ¿Qué es la apostasía? Una cosa viene el engaño, los que han creído en el engaño, pero la apostasía es aquellos que han creído en Cristo Jesús y llega un día cuando niegan su fe y se van tras lo que no es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey, dice la palabra de Dios, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Iglesia, el pueblo de el Señor nos habla, el Señor habla a su pueblo, me incluyo yo también primeramente en esta palabra, porque el Señor nos habla, mis amados hermanos, pero muchos estamos durmiendo. Muchos no quieren entender el llamamiento de Dios, y el Señor nos habla que estemos apercibidos como las 5 vírgenes, porque se está dando cumplimiento a la palabra del Señor, y bien haríamos en prestar oídos en estos días para rectificar el camino, para sacar todo aquello que estorba. Porque el enemigo es tremendo y en estos días se está levantando con más ganas. Y si nosotros no buscamos presencia del Señor, si nosotros nos acomodamos a la vida carnal, vamos a salir perdiendo. No vamos a alcanzar la recompensa que el Señor nos ha anunciado. Y la recompensa es la vida eterna. Por eso dice la palabra que el buey conoce a su dueño. Aquellos animalitos conocen a su dueño. El asno dice el pesebre de su señor. Pero muchos dentro de la iglesia no entienden lo que el Señor habla día a día, servicio a servicio. Cada vez que se levanta un predicador, siempre sean pocas palabras, muchos no entienden y siguen andando en lo mismo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Israel no entiende, dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquel pueblo, después de haber vivido bajo la sombra de Jehová, después de haber caminado bajo las leyes del Dios Altísimo, se apartaron del Dios de sus padres. Le dieron la espalda a Dios, a Jehová de los ejércitos, el Dios que los había librado de tan grande mal. Y hoy en día, mis amados hermanos, nosotros tengamos los oídos abiertos y luchando en permanecer en el camino del Señor, porque a la verdad muchos se están turbando y muchos se han apartado de la gracia del Señor en estos días. El engaño se está fortaleciendo y va a ser aún peor. Entre más nos acerquemos a aquel día, más peor van a venir los tiempos. El engaño va a ser en gran manera, porque ¿qué dice la palabra de aquel hombre inicuo que se va a levantar? Va a venir con grande engaño y a muchos va a engañar, dice la palabra del Señor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás, negaron al Señor. Y si nos damos cuenta hoy, el Señor sigue hablando. En su misericordia habla a toda la gente, a toda la humanidad, mis amados hermanos. Pero la gente hoy en día no quiere nada del Señor. La gente hoy en día prefiere andar en la carne, ir tras las concupiscencias del corazón, tras los deseos de la carne. Pero las palabras de Dios no la quieren atender.
Son pocos los que están atendiendo la palabra de Dios, porque aún dentro de estas 4 paredes hay gente que no quiere atender a la palabra del Señor. No digamos los que están allá en el mundo. No digamos cuánto más los que están allá en el mundo, que niegan la eficacia de Dios, que niegan que existe un creador. Pero un día se van a arrepentir, como dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 2, versículo 11. Dice: la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Amén, gloria a Dios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aleluya. Eso es lo que le espera al impío, al pecador, aquellos que no quieren prevalecer en el camino del Señor. Es duro, a veces hay momentos difíciles, hay momentos de debilidades, pero con todo eso hay que esforzarnos, porque dice el Señor que de todo nos librará Él. Amén. Gloria a Dios. La cosa es que no prestemos tanto atención a lo que es del mundo, sino que sigamos siempre perseverando en el camino del Señor, mis amados hermanos, luchando. El enemigo va a minar tu mente o va a poner tropiezos en tu camino, pero si tú pones tu confianza en el Señor, Él es fiel y verdadero y Él te va a librar. Dice la palabra de Dios: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Escuchen: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ay de aquellos que mueren en sus concupiscencias, que mueren apartados del Señor. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros peleando en este camino? Y no sea, tal vez no es legítimamente, ¿cómo decirlo? Que tal vez no es que no caigamos en errores, siempre nos hallamos que caemos, faltamos delante del Señor. Amén. Con la misericordia de Dios, yo llevo cerca de 6 años. 3 años que verdaderamente me he metido con el Señor, y 3 años donde el enemigo me andaba ya sacando de los caminos del Señor. Pero gracias a Dios que ha tenido misericordia, porque yo no canto victoria por mi fuerza. Si yo estoy parado aquí es porque hasta aquí Él me ha ayudado. Hasta aquí Él me ha fortalecido, y por eso es que yo puedo estar aquí en este lugar. Y aún puedo sentir cómo el enemigo ataca, cómo el enemigo sigue levantándose en contra del pueblo de Dios, pero confiando en el Señor. Si le hemos creído verdaderamente, apartémonos de todo mal, como dice la palabra del Señor. Hay veces que duele cuando viene la palabra de Dios, pero es necesario atender a esas palabras para que nosotros podamos vivir, porque dice la palabra de Dios que la recompensa es vida eterna. Mas aquellos que no entiendan, dice, van a perecer, y que es lo que está esperando es el lago de fuego al final del camino. Al final del camino, al final de los tiempos, cuando ya el enemigo, el diablo, sea atado y sea arrojado a aquel lago de fuego, ahí van a ir todos aquellos que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Mas el Señor es claro, como viene la palabra. Así como el Señor le hablaba a aquel pueblo y de gran manera diciéndole: oí tierra y escucha tu cielo. Así también habla en estos días. El Señor habla claro, levanta predicadores que vienen hablando claro, pero muchos no queremos despojarnos de las malas mañas del mundo. Sigamos adelante peleando la batalla, porque miren que lo que dice la palabra de Dios. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la palabra de Dios: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que andan allá afuera sin pelear, que andan en las concupiscencias del mundo, vamos a hablar claro. Los que andan en fornicación, los que andan en todo tipo de inmundicia delante de los ojos del Señor, dice la palabra de Dios que no van a heredar el reino de Dios. Aleluya. Y Dios no puede ser burlado. 100 cosas, yo he hallado cosas
en mí mismo que molestan delante de la presencia del Señor. Y pues dice la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. Porque hay cosas que el enemigo, que al Señor no le agradan. Y como ya les he dicho antes, a veces son detalles pequeños. Ahora, ¿cuánto más cuando alguien está viviendo en fornicación? ¿Cuánto más cuando alguien está andando en algo que es enteramente lo que dice la palabra de Dios, viviendo con pleitos, con odio en el corazón, con rencillas, mal mirando al hermano? Aleluya. Aleluya. Habla, papá. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto más viviendo así, mis amados hermanos, pretendemos entrar al reino de Dios? ¿Qué recompensa tendremos si vamos a vivir queriendo agradarle a Dios, pero andando en el mundo? No se puede. No se puede. Muchos viven así, porque dicen que ya el Señor murió en la cruz y pagó sus pecados, y mientras viven en las borracheras, viven allá dándose la buena vida en fornicaciones, tomando cerveza, emborrachándose, esto y lo otro, en pleitos, en chismes, en envidias. Pero ya el Señor pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Será esto así? No, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, el Señor nos ha llamado a santidad. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha llamado a que nos despojemos de todo mal. Y tenemos que resistir, mis amados hermanos. Tenemos que pelearle al diablo cada cosa que Él nos quiera arrebatar, porque Él nos quiere arrebatar la bendición de Dios. Él va a traer debilidad a tu vida, pero es necesario que te esfuerces en el camino del Señor. Más ahora que ya vemos las cosas, y el Señor un día va a venir. Amén. Aleluya. Un día va a venir el Señor, y dice la palabra de Dios que debemos de estar como aquellas 5 vírgenes prudentes, esperando la venida del Señor. Aleluya. Con la lámpara encendida y con aceite llenos del Espíritu Santo. Y es que a la verdad eso es lo que nos ayuda. Amén. Cuando no hay Espíritu Santo, cuando no hay Espíritu en nuestras vidas, todo es diferente. Se siente aquello que se aleja de nosotros. Yo he estado pasando por un proceso en mi vida así, donde he sentido ausencia del Espíritu. Y me duele sentir eso. Y le ruego al Señor y le digo: ayúdame, porque yo te necesito. Ayúdame, porque yo quiero estar preparado cuando Él venga y ser arrebatado junto con aquellos que están velando. Y ser llevado para allá con Él ese día cuando Él sea manifestado. Y si estamos en la tumba, pues escuchar aquella trompeta. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Gloria a Dios. Eso es la esperanza que nosotros tenemos en este camino del Señor. Y por eso, mis amados hermanos, debemos de esforzarnos día a día. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, pueblo de Dios. Si le vamos a servir a Dios, le sirvamos de todo corazón. De lo contrario, no habrá recompensa. Si le vamos a servir al Señor, aborrezcamos todo aquello que viene del diablo y apartémonos de todo mal. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No nos cansemos, pues, dice la palabra de Dios, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, a su tiempo vamos a cegar. Como dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Es necesario que nosotros nos apartemos de todo lo que nos aparta de la bendición del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios
en el capítulo 15, versículo 17 de San Mateo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aleluya. El Señor nos habla claro, mis amados hermanos, de dónde nosotros nos debemos de apartar. El Señor es claro al decirnos de dónde nosotros nos debemos de guardar si estamos esperando la venida del Señor. Porque el Señor viene y viene pronto, amado pueblo de Dios. En Él no hay mentiras, las cosas están dando cumplimiento. La palabra también nos instruye de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y por eso dice la palabra que no temamos, que estemos confiados, que estemos esperando en el Señor. Él tiene el control en nuestras vidas. Así, mis amados hermanos, esta es la palabra que el Señor me ha regalado el día de hoy. Aleluya. Así hago pasar a la hermana que sigue con el tiempo. Gloria a Dios. Bendito Dios.